Hola, a continuación nuestro grupo conformado por Pamela Albán, Melanie Higuera, Emilia Gutiérrez, Ana María Miño y quien les habla, Raquel Játiva, vamos a tratar sobre endocrinología, qué es, qué elementos contiene, qué glándulas son parte de esto, qué hormonas secretan estas glándulas, a qué órganos llegan, qué funciones tienen. Entonces empecemos. El sistema endocrino está formado por glándulas las cuales secretan hormonas. Estas hormonas son mensajeros químicos del organismo. Transportan información e instrucciones de un conjunto de células a otro. Influyen en casi todas las funciones del cuerpo. Las glándulas endocrinas liberan y regulan la cantidad de hormonas en el torrente sanguíneo para que llegue a otras partes del cuerpo. Estas hormonas controlan el estado de ánimo, crecimiento y desarrollo, además de funciones de órganos como el metabolismo y la reproducción. Hay muchas cosas que alteran la concentración de hormonas en sangre, como el estrés, infecciones y cambios en el equilibrio de líquidos y minerales. Una cantidad excesiva o demasiado reducida de hormonas puede ser perjudicial para el cuerpo. Esto depende de la concentración de hormonas que ya haya en la sangre o de la concentración de otras sustancias como el calcio en la sangre. Se compone de hipotálamo e hipófisis. Se encuentra en la base del cráneo. El hipotálamo une el sistema endocrino con el sistema nervioso, mientras que la hipófisis se suele llamar la glándula maestra. Las hormonas que fabrica la hipófisis controlan muchas otras funciones y otras glándulas endocrinas. La glándula tiroides se encuentra en la parte frontal del cuello, bajo la nuez de Adán. Estas fabrica hormonas que controlan la velocidad con la que las células fabrican el combustible que procede de los alimentos para producir energía. La glándula paratiroides se encuentra tras la glándula tiroides. Regula la concentración de calcio en sangre con la ayuda de la calcitonina. Las glándulas suprarrenales son dos y se encuentran en la parte superior de cada riñón. Regulan el equilibrio entre agua y las sales del cuerpo. También fabrica epinefrina, la cual aumenta la frecuencia cardíaca en situación de estrés. La glándula pineal se encuentra en el epitálamo del cerebro, entre los dos hemisferios. Segrega melatonina, una hormona que puede influir en que tengas sueño por la noche y te despiertes por la mañana. Las gónadas son células reproductoras, es decir, los ovarios y los testículos, que segregan hormonas sexuales. El páncreas es una glándula plana y larga que se encuentra de manera horizontal tras el estómago y fabrica y segrega insulina y glucagón, que son hormonas que controlan la concentración de glucosa o azúcar en la sangre. Yo les voy a hablar sobre la hipófisis y el hipotálamo, además de las hormonas que secreta cada una de ellas. Primero vamos a hablar de la hipófisis. La hipófisis o glándula pituitaria es una pequeña glándula de alrededor de 1 centímetro de diámetro y 0,5 a 1 gramo de peso, situada en la silla turca y unida al hipotálamo mediante el tallo hipofisiario. La función de la hipófisis es producir hormonas que estimulen y regulen otras glándulas, como las gónadas o la tiroides. Además, intervienen en funciones biológicas fundamentales. La hipófisis se divide en dos partes, el óvulo anterior o adenohipófisis y el óvulo posterior o neurohipófisis. La adenohipófisis secreta 6 hormonas, mientras que la neurohipófisis sintetiza solo 2. Entre las hormonas secretadas por la adenohipófisis están la hormona de crecimiento, que como su nombre lo indica va a estimular el crecimiento de todo el cuerpo mediante su acción sobre la formación de proteínas y sobre la multiplicación y diferenciación celular. La corticotropina estimula la síntesis y secreción de glucocorticoides y andrógenos por la corteza suprarrenal, que a su vez afectan al metabolismo de la glucosa, las proteínas y los lípidos. La tirotropina, o también llamada hormona estimulante de la tiroides, controla la secreción de tiroxina y tiridotirotina por la glándula tiroides. A su vez, estas hormonas regulan casi todas las reacciones químicas intracelulares que tienen lugar en el organismo, manteniendo el tamaño de las células foliculares. La prolactina estimula el desarrollo de las glándulas mamarias y la producción de leche.
La hormona estimulante del folículo induce el crecimiento de los folículos en el ovario y la maduración de los espermatozoides en las células de Sertoli de los testículos. En las hormonas secretadas por la neurohipófisis tenemos a la hormona antidiurética o vasopresina, que controla la excreción de agua en la orina, con lo que ayuda a regular la concentración hídrica en los líquidos corporales, y la oxitocina, que contribuye a la secreción de leche desde las glándulas mamarias hasta los pezones durante la lactancia. Interviene también en el parto, al final de la gestación. La adenohipófisis contiene diversos tipos celulares que sintetizan y secretan hormonas. Cabe recalcar que existe un tipo celular por cada hormona formada. Mediante el uso de tinciones especiales se han podido identificar 5 tipos de células. Las somatotropas secretan la hormona del crecimiento. Estas células son las más abundantes, puesto que constituyen entre el 30 y el 40% del total de las células adenohipofisarias. Estas células se tiñen intensamente con colorantes ácidos, por lo que se las denomina acidófilas. Las corticotropas secretan corticotropina y constituyen el 20% del total. Cada una de las 3 restantes representan únicamente del 3 al 5% del total, las cuales son tirotropas, que secretan tirotropina, gonadotropas, que secretan la hormona luteinizante y la folículo estimulante, y por último tenemos las lactotropas, que secretan la prolactina. Las hormonas neurohipofisiarias se sintetizan en cuerpos celulares situados en el hipotálamo. Los cuerpos de las células que secretan las hormonas neurohipofisiarias no se encuentran en la propia neurohipófisis, sino que corresponden a grandes neuronas denominadas neuronas acnocelulares, ubicadas en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. El axoplasma de las fibras nerviosas neuronales transporta las hormonas desde el hipotálamo a la neurohipófisis. La secreción de la hipófisis está controlada por señales hormonales o nerviosas procedentes del hipotálamo. El hipotálamo es una centralita que recoge la información relativa al bienestar interno del organismo y a su vez utiliza gran parte de esta información para controlar la secreción de numerosas hormonas hipofisiarias. Es decir, secreta hormonas que regulan la producción de otras hormonas, pero procedentes de la pituitaria. Las principales hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas son las siguientes: tiroliberina u hormona liberadora de tirotropina, la corticoliberina u hormona liberadora de corticotropina, la somatoliberina u hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la somatostatina u hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, y la gonadoliberina u hormona liberadora de las gonadotropinas, que produce la liberación de 2 hormonas gonadotrópicas, las hormonas luteinizante y la folículo estimulante. Además tenemos la hormona inhibidora de la prolactina. Glándula tiroides. Su nombre proviene del griego tireos, que significa gran escudo en forma de puerta. Está localizada en el cuello, unida a la tráquea justo por debajo de la laringe. Es una de las glándulas endocrinas más grandes del cuerpo. Tiene un peso aproximado de 15 a 20 gramos en adultos sanos. Además, presenta un aspecto rojo debido a la gran cantidad de riego sanguíneo que tiene. Está constituida por folículos esféricos, los cuales están compuestos por células tiroideas que se encuentran cargadas de hormonas. Hormonas tiroideas. La secreción tiroidea está controlada por la tirotropina, abreviada TSH, y esta es secretada por la adenohipófisis, que se encuentra en el cerebro. En sí, la glándula tiroides se encarga de secretar 3 hormonas: la tiroxina, abreviada T4 porque contiene 4 átomos de yodo, la triyodotironina, que contiene 3 átomos de yodo y se abrevia T3, y la calcitonina. Del total de hormonas secretadas por la glándula tiroides, el 93% aproximadamente corresponde a la tiroxina, mientras que el 7% restante corresponde a la triyodotironina. Sin embargo, esta última es 4 veces más potente a pesar de encontrarse en menor cantidad en la sangre. Sin embargo, tiene una duración más leve. A lo largo del día, la tiroxina logra convertirse en triyodotironina, lo que resulta en un gramaje diario de 35 microgramos de triyodotironina. Ambas hormonas cumplen funciones importantes, que son similares, sin embargo varían en cuestión de rapidez e intensidad. Para formar la hormona T3 y T4 se necesita yodo en forma activa, que es captado por la glándula tiroides. Aquí se concentra 25 veces la cantidad de yodo que en la sangre. Para poder formar las hormonas T3 y T4, todo empieza en el retículo endoplasmático y también en el aparato de Golgi. Estos dos sintetizan y secretan hacia los folículos tiroglobulina, y esta tiroglobulina, que es una molécula,
Contiene en su interior tirosina y al mezclarse esta tirosina con el yodo logra formar ambas hormonas tiroideas, tanto tiroxina como triyodotironina. Función de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas incrementan la tasa metabólica, por ende no tienen un órgano objetivo, sino que estimulan a todas las células del cuerpo y aumentan la velocidad del metabolismo. Por ende, se logra descomponer más glucosa y se utiliza más energía. Al estar encargadas del metabolismo, pueden también regular la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, los niveles de energía y la tasa de crecimiento. Esta última es bastante importante en los niños, ya que si es que presentan hipotiroidismo serían niños con una estatura baja y si presentan hipertiroidismo serían unos niños con una estatura mucho mayor a la de su edad correspondiente. La calcitonina, por otra parte, se encarga de disminuir y por ende regular el nivel de calcio en la sangre. Este se encarga de depositar calcio en los huesos para el crecimiento durante la niñez y en la vida adulta es muy útil para cuando las personas sufren de problemas como osteoporosis o cuando las mujeres se encuentran en el periodo de embarazo. Glándula paratiroides. El ser humano consta de 4 glándulas paratiroides, cada una de ellas con 6 milímetros de longitud, 3 milímetros de anchura y 2 milímetros de espesor. Se ubican inmediatamente por detrás de la glándula tiroides y se encargan de secretar la hormona parotidia, o abreviada PTH. Esta hormona tiene como tejidos u órganos objetivos a los huesos, a los riñones y al intestino. También se encarga de aumentar los niveles de calcio en la sangre y disminuir los niveles de bifosfato en la misma. El aumento de niveles de calcio en la sangre se da por la liberación de calcio de los huesos y por un aumento de la actividad de los osteoclastos. Esta liberación de calcio de los huesos se da principalmente cuando existen niveles bajos de calcio en la sangre por una producción excesiva de la calcitonina. Finalmente, esta hormona lo que hace es incentivar a los riñones a la reabsorción de calcio. Cuando este proceso ocurre, se activa la vitamina D y esta vitamina D lo que produce es que exista una absorción de calcio por parte del intestino. Ahora, para hablarles del páncreas, debo recalcar que es una glándula mixta, endocrina y exócrina, debido a que cumple estas dos funciones. Elementalmente, el páncreas es indispensable para el proceso digestivo debido a que contiene las enzimas que ayudan a la correcta digestión y metabolismo de los carbohidratos, de las grasas, entre otros. Ahora, la parte importante en la que nos vamos a enfocar es en la producción, secreción de hormonas que tiene, que en este caso son la insulina y el glucagón. Ahora, hablando de la insulina, esta es segregada por las células beta que corresponden al 60% del tejido del páncreas. Favorecen al paso de la glucosa de muchas células y de esta forma controla el metabolismo de los hidratos de carbono. Ahora, por otro lado, el glucagón, en cambio, es secretado por las células alfa que corresponden al 25% del tejido del páncreas y este incrementa la síntesis y liberación de la glucosa desde el hígado a los tejidos, a los líquidos corporales. Entonces, tenemos también que la ausencia de la insulina se conoce como hiperglicemia. Un ejemplo de ausencia de insulina es la diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, que es donde las personas naturalmente no producen insulina, entonces la glucosa queda elevadísima porque no hay nadie que le diga, oye, ven, te invito adentro de la célula. Ahora, la ausencia de glucagón, en cambio, puede ser una hipoglicemia grave. Tenemos un proceso también importante que es la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de precursores que no sean hidratos de carbono. Estos pueden ser lactato, aminoácidos o glicerol, pero estas hormonas también ayudan a que este proceso se lleve a cabo. Hola con todos, mi nombre es Melanie Higuera y a continuación les voy a hablar sobre las glándulas suprarrenales. Estas se van a localizar en la parte superior de cada riñón y está compuesto por dos porciones, la médula suprarrenal y la corteza suprarrenal. Estas viendo desde un corte histológico, podemos ver desde lo más externo a lo más interno distintos tipos de zonas, las cuales son importantes porque depende de la zona en la que se encuentre se van a producir
diferentes tipos de hormonas que serán detalladas a continuación. Por ejemplo, la médula suprarrenal está a cargo de las catecolaminas. Estas son la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. La adrenalina va a actuar en el sistema nervioso central como un neurotransmisor, mientras que en el sistema endocrino actúa como una hormona, regulando los niveles de glucemia. Participa también como en situaciones de alerta y nuestro cerebro emitiría señales a distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, a nuestros ojos, las pupilas se dilatarían y nuestra frecuencia cardíaca aumentaría. Tenemos también lo que es la noradrenalina. Esta actúa en el sistema nervioso simpático, también como un neurotransmisor. También va a estar a cargo de la atención y lo que es la vigilia. Tiene influencia en el sistema cardiovascular, dado que aumentará la presión sanguínea y también nos otorgará una respuesta de lucha y huida. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro produciría un incremento de flujo sanguíneo hacia el sistema muscular. Por último tenemos a la dopamina, que nos otorga todos los movimientos motores. Dado que la dopamina se encuentra en la parte más interna de nuestro cerebro, como son los ganglios basales. Participa en la memoria, en la atención y el aprendizaje. También nos va a otorgar sensaciones de placer y de recompensa. Va a inhibir lo que es la prolactina y va a regular el sueño junto a la glándula pineal. Luego tenemos a la corteza suprarrenal, que está a cargo de los corticosteroides. Esto, recordemos que según la zona en la que se encontraban, producían distintos tipos de hormonas. Por ejemplo, la zona glomerulosa produce los mineralocorticoides. Un ejemplo de esta va a ser la aldosterona, que va a recaptar el sodio, excretar el potasio y va a ser un regulador homeostático de la presión arterial y flujo sanguíneo. También participa en la excreción de la orina. Luego, la zona fasciculada va a estar a cargo de la producción de los glucocorticoides. Un ejemplo de esto es el cortisol, que es conocido como la hormona del estrés, por lo cual también nos afectaría mucho lo que es la conciliación del sueño. También participa como un regulador del agua corporal y de la presión sanguínea. También va a disminuir la respuesta inmunitaria. Por último, tenemos a la zona reticular, en la que van a estar a cargo de la producción de los andrógenos. Un ejemplo de esto es la dehidroepiandrosterona, que va a otorgar los caracteres sexuales secundarios, tanto femeninos como masculinos. Y por último, va a aumentar el libido. Recordemos que la sobreproducción de estas hormonas va a producir lo que es el síndrome de Cushing, y a su vez la disminución de la producción de estas hormonas van a producir lo que es el síndrome de Addison. Muchas gracias.